queremos dar gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de acudir a su consejo, a su enseñanza, porque la palabra de Dios dice que es para nuestro provecho, para nuestra bendición. Esta mañana queremos continuar con la segunda parte de lo que estuvimos meditando el domingo anterior, y tiene que ver, hermanos, con la temática de la oración que Dios escucha y la oración que Dios ha de responder. ¿Cuánto deseamos nosotros, hermanos, que todas nuestras oraciones puedan ser respondidas, puedan ser contestadas? Y pues tenemos la experiencia de que hay algunas de ellas que el Señor las ha contestado. Por ejemplo, nosotros tenemos reuniones los días jueves, que es días de oración, y miércoles, perdón, y resulta que ya tenemos, hermanos, algunas, como dijéramos, respuestas de algunos hermanos que expresan sus palabras de agradecimiento porque Dios respondió la oración. Y hay otros hermanos que, ¿qué le puedo decir? Todavía seguimos orando por ellas. Todavía seguimos ahí presentándolas delante del Señor, y estamos haciendo como aquella viuda, aquella mujer viuda que insistía, ¿verdad? Que no le respondían, pero ella estaba pidiendo hasta que un día le contestaron, le respondieron. Pero la tónica que hemos estado viendo en estos días de la oración, habíamos dicho que íbamos a estar viendo algunas cosas que garantizan de que la oración que usted va a hacer al Señor, esa oración sí que verdaderamente Dios se la va a responder. Amén, amén. Y que yo les hice la pregunta en esa oportunidad: ¿cuántos de ustedes quieren saber cómo es que Dios puede contestar tu oración? Y entonces vi varias manos levantadas, escuché varios amenes, y yo espero que usted continúe con el mismo sentir en esta mañana, que usted quiera decir: verdaderamente yo quiero que Dios responda a mi oración. Y entonces eso es lo que queremos hacer en esta hora, ver a través de la palabra cómo Dios sí responde la oración. Así que si tú tienes allí algo que le has pedido al Señor, la meditación de esta mañana va a examinar, va a ver si tu oración, lo que le estás pidiendo a Dios, entra dentro de aquellos requisitos que la palabra del Señor nos enseña para que tu oración verdaderamente pueda ser escuchada. Así que oro por ti para que Dios abra tu corazón, para que realmente tú seas un receptor de el consejo y de la palabra del Señor. Les invito, antes de orar por la palabra, que leamos el pasaje que ocupa nuestro estudio, Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Hermanos, yo les invito a que oremos para que lo que escuchemos usted experimente que es Dios quien le está hablando y no la palabra del hombre. Las palabras del hombre se equivocan, mas la palabra de Dios es perfecta.
Entonces, hermanos, ¿por qué oramos? Porque lo que queremos es escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios. Por supuesto, Dios usa instrumentos, pero al instrumento no le vamos a dar la gloria, porque los instrumentos son imperfectos, pero nuestro Dios es perfecto. Así que pidámosle a Él que Él nos hable a nuestro corazón. Dios amado, te damos gracias una vez más en esta mañana, porque nos concedes a nosotros, tus hijos, celebrarte este culto de adoración, de alabanza y de ofrendas. Que todo sea santificado y glorificado para ti, Señor. Hoy por hoy venimos a tu bendita palabra y te pedimos que prepares nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, que en nuestra mente no vengan pensamientos ajenos a este santo momento que tú nos concedes para recibir tu palabra. Al instrumento tuyo, Señor, te pedimos que le des de tu fortaleza, le des la habilidad, Señor, la habilidad para no ser estorbo, de tal manera que tu palabra sea dada, enseñada, y que nosotros la recibamos para darte a ti toda gloria y alabanza. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Mis amados hermanos, tuvimos que dividir en dos partes esta enseñanza, porque yo comencé a darme cuenta que aquí hay unos principios para que nuestra oración, nuestra petición pueda ser escuchada. Y lo otro que me tuve que dividirlo para recordarle a usted que esta escritura está amarrada, está, dijéramos, que tiene que ver con lo que hemos venido hablando en semanas anteriores. Es decir, hermanos, que estamos ante lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y si hablamos del Sermón del Monte, pues compete el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Estamos en la parte final, capítulo 7. De repente nuestro Señor habla de la oración. Y uno se haría la pregunta, ¿qué hace la oración en medio de peticiones o recomendaciones, no recomendaciones, sino que mandamientos que el Señor está dejando, y que de repente aparece la oración? Evidentemente que la oración es para que cuando oremos, todas aquellas cosas que el Señor ha puesto como mandatos, realmente, hermanos, las pidamos, porque nosotros nos vemos incompetentes para hacer aquellos mandamientos que el Señor nos está pidiendo. De allí el motivo de la oración, de ahí de la razón de por qué dice pedir. Pero ¿qué quieres que pida? Que pida más dinero, que pida más salud, que mis negocios salgan súper bien. Y alguien diría, bueno, y entonces yo no puedo pedir por eso. Por supuesto que puede pedir por eso, pero siempre y cuando aquello sea dentro de la voluntad del Señor. Pero esto que estamos hablando ahora, o que hablamos el domingo pasado, no dudamos que sea la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios la respalda. La palabra de Dios nos está diciendo, esta es mi voluntad. Mi voluntad es que te veas necesitado en tu corazón y que te consideres un pobre en espíritu, y que me pidas a mí que tu corazón realmente sea un corazón enriquecido en el espíritu. Por supuesto que deseo que tu corazón sea manso y humilde. ¿Por qué? Porque tú eres soberbio y orgulloso. Pídeme y te voy a dar un corazón manso y humilde. Sé que quieres justicia. Por supuesto que quiero hacer justicia contigo, porque tú eres alguien injusto. Pero si tú me pides, si tú tocas, si tú llamas, voy a darte un corazón que realmente vas a darle gloria al Señor, porque tu alma y tu vida ha sido justificada por el sacrificio de Cristo. ¿Qué más deseas? Señor, yo soy un malvado. Si la gente supiera lo que hay en mi mente, en mis pensamientos, Señor, hay impureza. Dame un corazón puro, un corazón limpio. Y el Señor dice, si tú me pides, y si tú tocas, y si tú llamas, puedo darte lo que me estás pidiendo.
porque es mi voluntad que tengas pureza de corazón. Pureza de corazón. Ay, Señor, a mí me da pena hablar de ti porque la gente me humilla, me da vergüenza decir que soy cristiano. No tengo el valor suficiente, Señor, para dar testimonio de ti. Pero, Señor, ¿me puedes ayudar a que no me importa que la gente hable mentiras de mí? ¿Me podrías dar valentía, valor y fuerza para dar testimonio de ti sin importar que me avergüencen? El Señor dice: bienaventurados aquellos que a pesar de que mienten en contra de ti, dice: alegraos y regocijaos, porque grande es vuestro galardón en el reino de los cielos. ¿Quieres valor? ¿Quieres fuerza? ¿Quieres no sentir vergüenza de dar testimonio de mí a tus compañeros de trabajo o con los que haces negocio? Pídeme, llama, toca, y voy a hacer de ti un hombre valiente, fuerte, que glorifique mi nombre y que no se avergüence de mí. Pídeme. Yo pensé que la oración era de otra cosa. El Señor dice: es mi voluntad que tú puedas pedirme. Claro que sí. Entonces la pregunta aquí es: ¿por qué es que Dios muchas veces no nos oye, hermanos? ¿Por qué es que muchas veces, teniendo las promesas de Dios, nuestras oraciones no son escuchadas? ¿Por qué razón, hermanos, el sermón del monte no podemos vivirlo? No podemos experimentarlo. Probablemente porque nuestras oraciones están llenas de mucho egoísmo, de mucho mí, para mí, por mí. Y entonces buscamos un Dios que realmente sea como nuestro sirviente. Pero yo quiero decirles humildemente, yo voy a decirles algo, hermano. Su servidor no quiere ofenderlos, no quiere lastimarlos, no quiere decir nada que a usted lo ofenda. Pero cuando encontramos las palabras, hay cosas que nos ofenden. Y, hermanos, debemos de aceptarlas. ¿Sabe por qué? Porque ya mucho tiempo hemos ofendido nosotros al Señor. Ya es tiempo que el Señor nos ofenda un poquito a nosotros, que nos hable de nuestro orgullo, que nos hable de nuestro pecado, que nos hable de lo horrible y de lo sucio, de lo que nosotros somos. Pero, hermanos, no lo tomemos a la mala, tomémoslos para bien. Amén. Porque los pensamientos de nuestro Dios no son para mal. Los pensamientos de Dios son para nuestro bien, hermanos. Amén. Y hay veces que el Señor tiene que poner el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque quiere quitar lo sucio. Yo me recuerdo hace muchos años, su servidor, hermano, le gustaban mucho las motos. Y yo por varios años anduve en moto. Me gustan las motos. Y gracias a Dios que hace poquito me quitó el deseo de la moto, porque yo quería una moto. Una Kawasaki 650. Y mi esposa oraba y decía: que se te quite eso. ¿Te imaginas el pastor en moto? No, peligroso. Pero tuve un accidente en la moto, hermano. Di vuelta y la espalda, hermano, toda la camisa de atrás me quedó chancomida. No sé si se entiende esa palabra, pero... Y la piel, hermano, era un bistec, así, bien hechito. Eso fue hace años. Sí, hace años. Entonces fui al seguro. ¿Y qué sucedió? Cuando la enfermera comenzó a curarme, hermano, agarró una cosa como que era cepillo, y entonces con carne viva me puso agua séptica, oxigenada, qué sé yo, hermano. Me lo deja caer y comienza ya a cepillar. Hermano, eso fue peor que el accidente. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir, que ahora la enfermera me estaba deseando un mal. Ella quería deleitarse en poner el cepillo y... No, hermano, lo estaba haciendo para mi propio bien. Amados hermanos queridos, yo les amo a ustedes,
pero también tengo que hablarles de su pecado, de mi pecado. Y aunque nos estorbe y nos moleste, no es que su servidor se deleita en decirle y señalarle el pecado. Es para nuestro bien, hermanos. Amén. Es para nuestro provecho. Y usted y todos unánimes deberíamos de decir en esta mañana, amén. Amén. Si esto me va a ayudar, que lo haga. Hermanos, si usted mira algún pecado que le estorba, dígamelo. No para destruirme, sino dígalo, hermano pastor, usted es el pastor. Dijo una palabra que no era adecuada, una mirada que no era así. Hermano, yo lo he de recibir con amor porque usted es mi hermano. Usted es mi hermana. Y yo voy a entender de que usted me está señalando mis errores, no para usted enseñorearse de mí, sino para desearme lo mejor y para que yo pueda servirle mejor a nuestro Señor. Amén. Pero de esa forma me gustaría que usted también lo recibiera. Que no se ponga el ceño fruncido cuando yo le diga, hermano, mira, yo he estado viendo esto en ti. No, que es para tu provecho y es para que unánime glorifiquemos al Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque el Señor, hermanos, nos está diciendo porque es que muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas. Porque llevan mucho egoísmo, mucho beneficio para nuestro orgullo. Y entonces, hermanos, por eso encontramos que Santiago decía, ustedes le piden a Dios, solamente hay un problema, decía Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pedís, decía Santiago, para gastar en vuestros deleites. En vuestros deleites. Hay vidas, hermanos, que tienen el Señor, los ha bendecido económicamente. Pero antes de pensar que su dinero sirva para la gloria del Señor, para que realmente Dios sea mayormente servido, para que más almas sean alcanzadas, despilfarran el dinero, hermanos, en cosas que no valen la pena. Lo hacen para echárselo encima o para... No está mal disfrutar, porque finalmente Dios dice que ha creado las cosas para que las disfrutemos. El punto es cuando nos sobrepasamos en aquellas cosas y del Señor nos olvidamos. Entonces Santiago decía, ¿por qué Dios no te escucha? Porque lo que pides, lo pides solamente para vuestros deleites. Ahora yo quiero decirles algo, hermano. Para que nuestra oración sea escuchada hay ciertos requisitos. Y esta es la segunda parte de esta enseñanza de hoy. Requisitos o principios que encontramos en la palabra para que mi oración, esa necesidad de la cual Dios quiere que yo le pida, realmente obtenga respuesta. Como dijimos la vez anterior, ¿cuándo es que tú pides? Tú pides cuando tú necesitas. Tú pides cuando tú sabes que al que le pides tiene lo suficiente para darte. Y Dios es rico, hermanos. ¿Sabían ustedes eso? Él es la riqueza. Entonces, si tú tienes necesidad, es por eso que Él usa la palabra pedir. ¿Y a quién le pedimos? Le pedimos a Él. Así que ¿cuándo es que pedimos? Cuando yo me siento necesitado y cuando yo sé que a quien le pido tiene lo suficiente. La otra palabra que el Señor usó es busca. ¿Y cuándo es que busco? Cuando yo sé que lo que busco realmente me va a beneficiar y lo voy a buscar hasta encontrarlo. Hasta encontrarlo. Nadie se pone a buscar, dice, pues hay que quede. No, hermanos, yo recuerdo una vez, una tía mía, la tía Normita, perdió su anillo ¿cómo se llama? De compromiso. Un diamante incrustado, hermanos, en oro blanco. Pues yo no sé, pero ese día ella perdió ese anillo y comenzó y le dijo al esposo, yo no sé cómo vamos a hacer, pero ese anillo está aquí. Y comenzó a darle vuelta a toda la casa. Movieron este closet, movieron todo.
Se pasó casi todo un día, hermanos. Allí como a las 4 de la tarde, finalmente se encontró. ¿Dónde estaba? Increíble, de una manera que nadie diría, ¿cómo fue a caer ese anillo allí? Pero lo encontró en una esquinita, estaba ¿cómo se llama? Nadie diría, hermano, que estaba escondido entre una cuestioncita de madera y de allí había caído el anillo. Entonces dice, busca. Y cuando tú dices, yo quiero buscar la manera de cómo cambiar esta mente, de cómo cambiar estas actitudes que son sucias, perversas y que a Dios mi Padre no lo glorifican, que son de tropiezo para mis hermanos, son de tropiezo para los que me conocen, y que por esa razón estas vidas no vienen al conocimiento de Dios. Señor, yo busco la manera de que tú cambies esto. Entonces, hermanos, ¿y quién es el que llama? ¿Quién es el que toca? El que toca sabe que el que está detrás de la puerta hay alguien que lo puede escuchar y lo puede recibir. Es lo que decíamos la vez anterior. Principio número 1 para que la oración del Señor, mi oración, pueda ser escuchada. En primer lugar, hermanos, y disculpen que vuelva un poquito a lo mismo, que tú te veas necesitado. ¿Cuál es el problema del creyente? Que se ha conformado. Han pasado los años, dice que es cristiano, pero su vida no va en progreso. A lo mucho se ha estancado, pero no va en progresión, no va en avanzada. Y mis amados hermanos, la iglesia y el cristiano no está para retroceder ni para estancarse. El cristiano está para ir de progreso, de gloria en gloria. Pero el pecado en nuestras vidas realmente, hermanos, impide que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios y que nuestras vidas como cristianos se puedan ver superadas. El pecado, ¿sabe qué es lo que hace? No permite que tú crezcas. Hay médicos que dicen, mire, su hijo tiene un problema de crecimiento. Y eso, hermano, cuesta encontrarlo. Los médicos hacen unos estudios carísimos para encontrar cuál es la situación de la persona, de por qué no crece. Y entonces comienzan a ponerle hormonas, comienzan a ponerle una cosa, le ponen otra. Hermano, eso es carísimo y riesgoso muchas veces. Pero la iglesia del Señor, Dios le da la manera como poder crecer. Dios quiere que tú, hermano amado, tú, mi hermana, que crezcas, que dejes de donde tú te encuentras y te eleves a donde Dios quiere llevarte. Pero el pecado lo que hace es impedir tu crecimiento. Aparte de eso, hermanos, impide que tú experimentes también el temor de Dios y que tú no veas tu necesidad. El pecado impide que tú no veas que realmente tú lo necesitas. ¿Cuántos se acuerdan de la iglesia de Laodicea? ¿Algunos que leen la Biblia? ¿Qué dice de Laodicea, hermanos? Tú dices que eres rica y que no tienes necesidad de nada. Tú eres tibia, mejor hubiera querido que fueras fría o caliente, pero eres tibia y dices a Dios, de nada tengo necesidad. Pero ¿sabe qué es lo que dice el Señor? Pero eres ¿cómo dice? Desventurada, miserable y ciega. No logras ver tu necesidad. Ese es nuestro problema, amados hermanos. El pecado no logra ver lo que realmente somos, necesitados de nuestro Dios. Hermanos, el pecado es como cuando tú, por ejemplo, te llenas solamente de chatarra, comida chatarra. ¿No es cierto? Hamburguesas, pizza.
¿Y qué más? Pan dulce. Y entonces de repente te ponen un plato sumamente nutritivo, verduras clasificadas. Hermano, que te ponen allí con aceite, ensalada con aceite de oliva, y luego un bistec bien preparado, y te lo ponen por delante. Pero ¿qué pasa? No hay necesidad, porque te has llenado de comida chatarra. Televisión, celular, internet, diversión, placeres. Entonces no hay necesidad. Por eso es que decimos: Señor, ten misericordia de mí. Llévame al punto donde yo me vea necesitado, necesitada de tu voluntad. Decimos amén a eso, hermanos. El pecado impide que se vean cambios verdaderos en tu vida. Es el pecado, hermanos. Pero alguien pregunta: ¿pero de qué pecado me podría hablar? ¿Quieres tú oír alguna lista de pecados? ¿Quieres algo? Quiero hablarte, si quieres, voy a darte en esta mañana de manera bien proporcionada, para que no te confundas. Déjame hablarte de los pecados personales, pecados que tú y yo podemos cometer contra nuestro prójimo, y también pecados que tú y yo podemos cometer contra Dios. ¿Qué les parece? Menú bien equilibrado. Te va la lista de los pecados que tú cometes contra tu propio cuerpo. No sé si vas a tomar nota, pero si no, puedes volver a ver el video. Pero déjame mostrarte. Número 1, malos pensamientos. Necedad en aquellas cosas que son pecaminosas. Personas que consultan la hechicería, que consultan los horóscopos, que consultan los adivinos, que consultan las brujerías. Personas que tienen mucha conmiseración. Pobrecito de mí, ay, que yo me doy tanta lástima. Vidas conmiseradas, vidas que se embriagan, hermanos, que caen en las drogas. Esos son pecados que tienen que ver contigo, solamente contigo. Tu altivez, tu glotonería, vidas que son celosas, vidas que son hipersensibles porque se enojan. Una cosita chiquita y ¡pum! El volcán Popocatépetl quedó chiquito. Ya se ponen, hermanos, como agua hervida o plancha caliente. Personas que hablan malas palabras, que son deshonestos, que hay amargura en su corazón, codicia, deseos de poder, orgullo, impureza, lascivia, que no puede ver a una muchacha medio mal vestida cuando tu mente está pensando tontera y media. Pecados de adicción con el alcohol, la droga, la televisión. Malos deseos, lujuria, fornicación, adulterio, orgías, egoísmo, incredulidad, justicia propia, vanidad, idolatría, envidia, arrogancia. Todos estos son pecados personales. Para mí, son estorbo. Son maneras de decirle a Dios: Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Ahora, la otra porción. Pecados que tienen que ver contra mi prójimo. Falta de respeto. Faltarle respeto a mi hermano o a mi prójimo. Ser indiferente con las personas. Hacer que como que te vi, pero que no te vi. Mentirle a mi prójimo. Decirle una mentira. El hacerle trampa en lo que le vendo. Falsos intereses para con algunas personas. Le hacemos el jarrito, ¿dónde te pongo? ¿Verdad? Dime a dónde te acomodo, pero tienen intereses de por medio. Hay intereses de por medio. Mezquindad. Puedo ver a alguien necesitado,
Pero hermanos, yo tener el dinero para ayudarle, pero me hago el ojo chino, es decir, soy disimulado. Me rebelo contra la autoridad. Es decir, hermanos, a mí poco me importa la autoridad. No conozco la autoridad solo soy yo. Hermanos, el burlarme de los semejantes, de sus defectos, de sus errores, el robarle, el tomarle algo de que no realmente, hermano, no es mío, es de mi prójimo, el asesinato, el homicidio, el hacerle maldad a mi prójimo, el engañarle, el mentirle, el maldecirlo. Yo supe de una madre, hermanos, que después quedó con un dolor profundo en su corazón. Maldecía a su hijo solamente porque su hijo no le daba lo que ella quería. ¿Sabe qué sucedió? Lo mataron allí por Xochimilco, en esta parte de la alcaldía de Xochimilco. Y después ella quedó con el dolor en su corazón. Mi vecina maldecía a su hijo. Hay veces que nosotros somos ligeros en maldecir a las personas. Hermano, fácil para caer en pleitos, disensiones, contiendas, decir herejías, murmurar contra mi prójimo, decir palabras deshonestas contra mi prójimo, ser altivo, demostrarle a mi prójimo que yo soy mejor que él, porque tengo un carro, porque tengo un mejor empleo, y él es el que barre la puerta de mi trabajo. Él es igual que tú, hermanos, porque ante los ojos de Dios, y debiera de ser ante los ojos humanos, todos somos iguales, porque todos llevamos la imagen de nuestro Dios, hermano. Somos iguales. Así que no tienes por qué comportarte con altivez, desobedecer a los demás, ser implacable, incisivo. Hay personas que tienen el don, hermano, de ser incisivos en mostrar los defectos de las otras personas, y esas personas se deleitan en mostrarles sus errores, como para decirle: yo soy mejor que tú y tú no eres nadie. Eso es pecado, hermano, contra mi prójimo. Ser una vida que no tenga misericordia del que ha caído, del que cometió un error, o del que ha caído en una enfermedad. Ser cruel y desobedecer a mis padres, por ejemplo. ¿Es pecado? Es pecado desobedecer a tus padres. Y tú desobedecer a tus abuelos. Hermanos, por si se te había olvidado, la lista de pecados es grande. Ahora déjame hablarte de la porción más importante. Mis pecados para con Dios. Porque estos son pecados. Unos son pecados para conmigo mismo, moran conmigo mismo, duermen conmigo mismo. Pero los otros tienen que ver para con mi prójimo. Pero esto último tiene que ver con pecados que tienen que ver para con Dios. Pecado más grande: no amarlo. No amar al Señor, hermanos. Y le tengo una palabra muy fuerte. Dice la Escritura: maldito aquel que no ama a Dios. Discúlpenme, pero eso dice la Escritura. Maldito el que no ama a Dios. ¿Sabe qué es pecado? Menospreciar la palabra de Dios, no apreciarla, tomarla en poco, no buscar su rostro en oración. ¿Quién eres tú, hermano, para no buscar a tu Dios, a tu Rey? ¿Eres superior a Él? ¿Dónde está tu vida de oración para con el Señor? El no obedecer sus mandamientos, el no servirlo, el no adorarlo, son pecados para con Dios. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces de nosotros los pastores, hermano? De presentar solamente a Cristo como nuestro ayudador, el que ha perdonado nuestros pecados. Me gusta oír eso. ¡Qué lindo! Saber de que Cristo es poderoso. Poderoso. ¡Qué hermoso! Mi Cristo es poderoso.
que mi Cristo me perdona. Sí, aleluya, Él me perdona. Nuestro problema es que solamente describimos los atributos de Cristo. Hablamos de toda la obra de Cristo en la cruz del Calvario y subrayamos en la Biblia todas las promesas que Él tiene para mí. Aleluya. Pero no queremos la parte donde Él nos habla del pecado. No queremos oír a pastores que nos hablen, hermano, de lo carnal que somos. A eso no le queremos poner atención. Pero, amado hermano, como dijo ese cantante, si te gusta la rosa, sepa que la rosa también lleva espina. En otras palabras, este Cristo, hermanos, aborrece el pecado. Pero Dios quiere bendecirte. Él te señala el pecado no para destruirte, sino para aliviar tu vida. Así que debemos de pedirle a Dios que nos muestre no solamente nuestra pobreza espiritual, de la cual el Señor quiere ayudarnos, sino que, hermanos, que recibamos también cuando el Señor nos está mostrando nuestra condición. El presentar, miren hermanos, el presentar solamente a Cristo para tu bendición, y yo sé que a quien no le va a gustar a oír que Cristo me quiere bendecir, yo soy el primero, pero presentar solo a Cristo como mi bendición, presentar a Cristo como lo precioso que Él es, sin que me hable del pecado, eso es insuficiente para que mi vida no cambie. Pregunta sincera. No sé cuántos están conformes de ser lo que ahorita son. No lo sé. Pero quizás me voy a ser un poco más atrevido. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, queremos un cambio en nuestra vida? Sí, amén. Queremos un cambio. Un cambio, hermanos, de lo profundo de nuestra alma. Entonces debemos de entender que debemos de saber escuchar cuando el Señor nos amonesta. Y entonces debemos de pedirle a Dios, debemos de buscar al Señor y debemos de tocar todas esas puertas que el Señor necesita que nosotros acudamos para que Él pueda respondernos. Creo que una de las maneras ilustrativas y que está en concordancia con este pasaje es aquel hombre, hermano, que era un panadero. Lucas capítulo 11, versículo del 5 en adelante. ¿Qué encontramos allí? Bueno, una persona que tenía un amigo, que eran amigos, y su amigo era panadero. ¿Y qué sucedió? Que este amigo lo visita otro amigo. ¿Y qué sucede? Viene este amigo, que es amigo del panadero, y lo va a buscar. Pero resulta de que el panadero ya se acostó, ya está dormido. Pero este, que era amigo del panadero, le llega a tocar y le dice: ábreme, tengo visita. No pudo esta visita caer de día, sino que cayó de noche y no ha comido. ¿Puedes darme algo de pan? Y vea la respuesta. Versículo 5. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo, bueno, está puro de amigos, hermano. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, es decir, el otro amigo que tenía el pan, y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Jesús está diciendo, eso sería lo normal y lo usual.
Os digo, aquí viene la diferencia. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, aquí viene la diferencia. Sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará ¿qué, hermano? Todo. No, mira, no te lleves los panes, llévate los tomates, llévate también aquí, llévate más, aquí le va a dar todo lo que necesita. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es igual, hermanos. El Señor dice, pídemelo. ¿Qué cosas quieres que se cambien en tu vida? ¿O estás conforme así como estás? El apóstol Pablo no estaba conforme. Él decía, yo no pretendo haberlo alcanzado. Filipenses capítulo 3 versículo 12, si fueran tan amables. El apóstol Pablo llegó a decir, yo no me conformo con lo que he alcanzado, sino que dice que prosigo. Vean lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que, ¿qué decía Pablo? Prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. ¿Qué vemos aquí? Una vida que no se ha conformado. Y yo, amado hermano, te pregunto, ¿tú estás conforme? ¿O le estás pidiendo al Señor en oración, Señor, sácame de esta condición en la que me encuentro? Entonces, primer requisito, primer principio, hermanos, para que nuestra vida puedan realmente recibir nuestra oración, número uno, que tú te veas necesitado. Que tú te veas necesitado. Número dos, principio número dos que yo veo en Mateo capítulo 7. Y esto es bien importante. Por ahí se dice, hermanos, y es muy popular, de que todos somos hijos de Dios. Pero hablando bíblicamente podemos decir, no todos somos hijos de Dios. Tal vez podríamos ser hijos de Dios por creación. Dios nos creó a todos. Entonces hasta los perritos son hijos de Dios, porque los creó. Todo lo que ha sido creado, de quien procede la creación, entonces se vuelve como un padre. Pero déjeme decirle que ser un hijo de Dios, en base a la naturaleza de Dios, redimido, solamente son aquellos que han experimentado. Fíjese, no es que se han convertido a una religión, no es porque cambiaron de una religión, no porque van a una iglesia diferente, no tiene que ver con nada con eso. Tiene que ver, hermanos, con que esa persona ha nacido de nuevo. Allí está la diferencia. Cuando una persona ha nacido de nuevo, Dios a esa persona le llama su hijo. Y yo le tengo una noticia. Todos aquellos que son hijos, Dios no los va a desamparar. ¿No le gusta oír esa noticia? Hermanos, principio número 2 para que mi oración sea escuchada: saber y estar consciente de que yo soy un hijo, una hija de Dios. Si yo soy un hijo y yo soy una hija de Dios, de seguro que mi Padre Celestial no me va a desamparar, sino que me va a dar lo que yo necesito. Y ya nos dimos cuenta de qué es lo que yo necesito. Vea por favor Mateo capítulo 7, regresemos, hermanos. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide qué, le dará una piedra?
¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, observen, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan? Hermanos amados, aquí está la clave para pedir lo que mi oración le pide a Dios. Saber que yo soy su hijo, que tú eres su hija y que Él es, aleluya, tu Padre. Tu Padre, hermanos, Él es tu papá. Entonces, principio número 2 para yo oír y recibir lo que Dios tiene para mí es estar consciente de que yo soy su hijo y su hija y que Él es mi Padre. Ahora, ¿cómo es que yo vine a ser hijo de Dios? Observa con cuidado. Hermanos amados, yo amo mucho a mis amados hermanos de fe reformada. Les amo mucho. Yo salí parte de un seminario de ahí. Por ahí se dice también, y lo digo con respeto, no con burla ni con crítica, porque ¿quién soy yo para hacerlo? Dicen algunos representantes de la Iglesia Católica que ¿dónde dice en la Biblia de que hay que aceptar a Cristo? Que eso no aparece en la Biblia. Y mis amados hermanos, a los que amo mucho de fe reformada, dice que tampoco en la Biblia no aparece de que hay que recibir y aceptar a Cristo. Y yo, hermanos, contradigo eso con las Escrituras, porque la Escritura me muestra de que sí hay que aceptar a Cristo y recibir a Cristo. Y tengo varias Escrituras para demostrarlo. Por supuesto que hay varios de mis hermanos de varias iglesias que ellos reconocen de que sí es necesario que por medio de la fe tú recibas a Cristo. Entonces, hermanos, para ser un hijo de Dios, yo necesito recibir por la fe todo lo que es la persona de Cristo y lo que Él ha hecho por mí. Escritura que usted conoce muy bien. San Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. Lo dice claramente. Cuando dice aquí la Escritura que Jesucristo a los suyos vino, pero ¿qué dice? Los suyos. La palabra recibir es sinónimo de aceptar. Dice la Escritura que no le recibieron. Pero ¿qué más dice? Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que no creyeron, a los que creen, tiempo presente, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ¿qué, hermano? De ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son ellos? Los que con fe en su corazón creyeron en Cristo y le reciben en su corazón. Eso tiene que ser un acto, sea privado, sea público, como sea. Esa vida le puede decir: Señor, recíbeme tú a mí porque yo te quiero recibir a ti. O sea, otra escritura que fortalece esta verdad, Colosenses capítulo 2, versículo 6, si fueran tan amables. El apóstol Pablo, sabiendo que la iglesia de Colosas había recibido a Cristo, entonces el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 6. Por tanto, versículo 6, ¿están conmigo, hermanos? Amén. Por tanto, de la manera que, ¿qué, hermanos? Que habéis recibido al Señor. ¿Estoy oyendo bien? Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ahora dice, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Como dijo aquella persona, que alguien me lo explique. Está tan claro, hermano. Y así lo podemos ver en otros pasajes. Que necesitamos en un momento dado. Puede ser en la iglesia, puede ser en tu casa, en el tren ligero, donde el Señor te dé la convicción de que tú necesitas creer en Jesucristo y darle lugar en tu alma, en tu corazón. Entonces, ¿quiénes son los que van a recibir? Los que son hijos.
Es que ¿sabe qué, hermano? Los que no son hijos no quieren cambiar. Esa es la verdad. Los que no son hijos de Dios se deleitan en el pecado, se embadurnan en el pecado, les gusta el pecado. Chistes chabacanes, revistas pornográficas, el mentirle a las personas, el decirle por aquí. Hermano, ¿por qué? Porque no es un hijo de Dios. Pero el que es un hijo de Dios, el espíritu que está adentro de esa persona le jala, le estimula a hacer lo correcto. Y cuando de repente esta persona comete una falta, comete un error, el mismo Espíritu Santo que mora en ese corazón le redarguye. Amén. Lo regaña, pues. Sí. Le dices, ¿qué hiciste? Eres un hijo de Dios. ¿Qué te pasa? Y entonces tú te arrepientes y le dices, perdóname, Señor, se me fue. Es que vengo con la inercia del mundo. Todavía vengo con esa fuerza, Señor, del mundo, que todavía se me sale. Y el Señor dice, te entiendo, hijo. Yo te entiendo. Pero yo voy a hacer una obra progresiva de santificación en tu vida. Pretendo cambiarte. Pretendo que tú reflejes a mi hijo, que mi hijo se logre ver en ti. Eso lo pretendo. ¿Me aceptas eso? Sí. En la vida que dice aleluya, entonces esas oraciones Dios las va a responder. Amén. Y por último, porque ya me comí el tiempo, no es que el tiempo me comió a mí. Tercer principio, hermanos, para que Dios oiga mi oración. Fíjese lo que dice el pasaje. Pues si vosotros, mire que, ay hermano, mire qué lindo. Jesús está diciendo, pues si vosotros siendo malos, como quien dice, yo no estoy incluido ahí porque yo soy Dios. Aleluya. Si vosotros, y ellos dijeron amén. Quien nos está hablando es Dios. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará, ¿qué, hermanos? Buenas cosas a los que se la pidan. Hermano, todo lo que va a venir de Dios es bueno para ti. Amén. Nuestro Padre no se equivoca. Nuestro Dios no comete errores, hermano. Nosotros los padres, por eso digo, ustedes que son malvados, cuando tu hijo te pide algo, tú no le vas a dar una serpiente, no le vas a dar una piedra por comida. Y entonces el Señor dice, si ustedes siendo malos se preocupan por darle buenas cosas a sus hijos, piensen en vuestro Padre Celestial, ¿cómo no le dará a ustedes buenas cosas? Yo quiero decirles algo, hermano, que aunque nosotros somos buenos padres, hay veces que podemos darle a nuestros hijos cosas que los dañan, cosas que los afectan, cosas que los pueden perjudicar. Tal vez en el momentito los estamos complaciendo y nuestros hijos hasta nos besan la mano de agradecidos por lo que le dimos. Pero puede que nos equivoquemos. Y es normal. Mira este padre que se llevó a su hijo al submarino. El hijo no quería ir, hermanos. Pero el papá, con tal de decirte, te voy a dar algo bueno que te va a gustar, hijo. Vamos a ir a ese submarino y vamos a ir a conocer directamente al Titanic. Y el hijo no quería. Pero el padre pagó los miles de dólares. ¿Usted cree que deseándole mal a su hijo? No. Le deseaba lo mejor a su hijo. Pero hermanos, ¿qué sucedió? Dándole lo bueno, resultó para mal. Pero dice la Escritura, no así mi Padre Celestial. Todo lo que mi Padre Celestial, siendo tú mi hijo y mi hija, todo lo que mi Padre tiene es para tu bien. Y Él te va a dar
todas las cosas. Entonces, principio número 3. Dios escuchará mi oración porque de Él viene el darme buenas cosas. Él no se equivoca. Y lo que Él ha prometido, Él me lo va a dar. Hermano, yo estoy finalizando, como usted no tiene idea, corriendo. Pero quiero que se lleve esta verdad en su corazón. Pregunta, ¿qué cosas nos va a dar este Dios que es espíritu? ¿Qué son esas? ¿Cuáles son esas buenas cosas? Se complementa esta verdad con el pasaje que acabamos de leer hace un ratito, Lucas capítulo 11. ¿Se recuerda el pasaje que leímos del amigo que se fue con el panadero por el que había llegado una visita? ¿Se recuerda eso que acabamos de leer? Sí. Vea por favor lo que sigue de ese pasaje, porque estos son pasajes que se conocen dentro de la teología como pasajes paralelos. Es decir, aquí se toma una verdad y luego se complementa con esta otra verdad. Por favor, hermanos, Lucas, regresemos. ¿Qué cosas nos va a dar el Señor, hermanos? ¿A qué se está refiriendo el Señor? Dice aquí el capítulo 11 y versículo 13. Leamos por favor desde el versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Vea lo que dice, hablando de las buenas cosas que el Señor nos ha de dar. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, aleluya, a los que se lo pidan? De Dios vienen todas las buenas cosas. Y yo quiero ver con ustedes el Sermón del Monte, pero en el libro de Romanos. El Sermón del Monte en el libro de Romanos. Hermanos, hay tantas cosas que se me quedan en el tintero, pero ya me comió el tiempo. Yo le pido por favor, hermanos, que detenga su reloj. Póngale algo para que ya no marque más, hermanos. Romanos capítulo 12, por favor. Versículo 6. ¿De qué me está hablando? Me está hablando del Espíritu Santo, me está hablando de los dones del Espíritu Santo, me está hablando también de los frutos del Espíritu Santo. Todo aquello que contribuye, que me ayude a dejar el pecado, a vivir una vida que refleje a Cristo, que manifieste al Señor. Y hermanos, todo aquello que Dios me quiere dar es la vida, la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Si tú tienes la llenura del Espíritu Santo, ¿tú crees que vas a andar pensando, teniendo malos pensamientos? Si tú tienes la llenura del Espíritu Santo, ¿tú crees que vas a estar mirando mal a tu prójimo? Si tú tienes la llenura del Espíritu Santo, cuando veas a un pobre necesitado, ¿crees que vas a ser indiferente? No, hermanos. Mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo 6. De manera que teniendo diferentes, ¿qué, hermano? Dones, lo que el Espíritu Santo me da, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, puedes profetizar. Úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, aleluya, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Alguien lleno del Espíritu Santo, de las buenas cosas que Dios nos quiere dar, aborrece lo malo y sigue lo bueno. Amaos los unos a los otros en lugar de estar criticando. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor,
gozosos en la esperanza, sufridos, aleluya, en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, sed unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión, no pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, vence, aleluya, sino que vence con el bien el mal. Hermanos amados, he aquí el sermón del monte. Amados hermanos, he aquí las bienaventuranzas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Nuestro Padre Celestial nos va a dar lo que necesitamos para que llevemos a cabo lo que Él mismo nos está diciendo. Pongámonos de pie, hermanos amados. Bendito sea el Señor. Aleluya. Nuestro Padre Celestial no se va a equivocar al darnos todo lo que le pidamos. Hermano, ¿qué es lo que le vamos a pedir a Dios? Cambia mi vida, Señor. Cambia lo que yo soy. Cambia, renueva mi mente. Que realmente la vida de tu Hijo aparezca en nosotros. No sé cuántos nos vemos necesitados, hermano, pero yo sí me veo necesitado. Decir: Señor, no soy lo que debiera de ser, pero Señor, nuestra fe y nuestra esperanza está en que tú nos puedes transformar, en que tú nos puedes cambiar. Padre de gloria, tú eres el dueño de todo cuanto existe. Así es, Señor. Mi Dios amado, tú eres el dador de toda buena dádiva. De ti viene todo lo bueno, mi Dios. Y en esta mañana, Padre, nos acercamos, o me acerco a ti, Señor, reconociendo que en realidad somos vidas necesitadas, Señor. Y yo te suplico, Padre, en esta hora, que nos ayudes con tu Espíritu Santo y nos muestres, Señor, toda nuestra necesidad, toda nuestra pobreza. Mi Dios, si el pecado está impidiendo que yo no vea mi necesidad en esta mañana, te pido en el nombre de Jesús, apártalo, Señor, y redarguye mi corazón con tu Espíritu, porque aunque mi alma no se sienta necesitada, la realidad ante tus ojos es que somos necesitados. Aleluya. Así es, Señor. Por lo tanto, nos acercamos reconociendo esa realidad, para que nuestras vidas sean transformadas, cambiadas, renovadas a tu voluntad, Señor. Oh Padre, domina este egoísmo que reina muchas veces en nosotros. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, este orgullo, Señor, que muchas veces se jacta de cosas que no debiera de jactarse, que nos engaña, que nos impide que crezcamos y que te conozcamos, que no permite que seamos sensibles, Señor, a la gran realidad de la necesidad que tenemos de ti, Señor.